Hola, buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer. En el nuevo vídeo de hoy os mostraremos el primer spoiler de un nuevo y apetitoso proyecto que estamos realizando Cipriano Jiménez y yo. Bueno, este proyecto trata de un videojuego de supervivencia, el cual, os iremos hablando de las principales características de este videojuego, que no son muchas ya que no están ni siquiera en un alfa, así que no esperéis nada prácticamente. Bueno, la prehistoria, llamamos prehistoria no por los dinosaurios, sino porque todavía la estamos desarrollando, ¿no? Bueno, puesto que ni siquiera una alfa, ¿no? Esta historia no está ni siquiera definida del todo, pero bueno, ya estamos pensando en ella, por así decirlo. Por el momento, aunque estos datos probablemente varíen, tratará de un turista que, bueno, navegando por su barco o yate, este se pierde y llega pues a una pequeña isla donde hay signos de que hubo personas y deberás investigar por qué sucedió esto así y los motivos, ¿no? que por los que tú estás allí, por lo que has acabado. Bueno, desarrollo. Actualmente, debido a asuntos privados y de Game Computer, lo que en sí, el desarrollo no va como lo esperado, pero bueno, no podéis esperar mucha cosa más. Estamos trabajando a máximos. Bueno, aunque al final del vídeo explicaremos cómo descargar la versión actual, este proyecto está diseñado bajo el motor Unity 3D 5.1, vamos. Si el proyecto no termina antes de que saquen el 6, bueno, iremos actualizando y irá saliendo mejores versiones. Un diseño gráfico no muy alto, en torno a la modelación 3D de Blender, pero eso sí, efectos gráficos bastante buenos teniendo en cuenta las dos únicas personas trabajando en él, ¿no? Este proyecto está en una fase de desarrollo muy temprana y ni siquiera llega a ser una in-dev. Bueno, aquí entramos a cómo obtener una licencia para empezar a lo que sería disfrutar el proyecto. El sistema de licencia que utilizamos es 100% nuestro, con 100% no utilizamos ninguna otra plataforma. Y bueno, un poco complejo la verdad. Simplemente tenéis que introducir las instrucciones si queréis probar la PreInDev 0001600 de manera gratuita. Se requerirá el nombre y apellidos. Vamos, el segundo apellido opcional, fecha de nacimiento y email de contacto para obtener la versión, además de otros datos de lo que sería el proyecto. Bueno, gráficos realistas, pues aquí tenemos la respuesta. Entramos en un punto fuerte donde la mayoría de juegos del siglo XXI, y es la de tener los mejores gráficos. Como ya he indicado anteriormente, este videojuego no se centra ni un 5% en la forma de verse o de hacer que se le miren de manera realista, sino un toque de abstracción bastante, bueno, impropio de este proyecto. Vamos, de esas características, ¿no? Lo que sería un survival. El jugador tendrá que pensar en X cosas y saber por qué o de qué son esas cosas. Podéis encontrar X objetos, ¿no? Y pensar que es un lápiz, mientras que un bolígrafo, ¿no? Por ejemplo. Esto implica muchísima jugabilidad y, bueno, la complica. Y muchos seguramente os echaréis atrás por este dato, pero ya os digo, no es ni un 5% en gráficos. Bueno, un survival sí, extremo. Con esto quiero decir que cuando decimos que es supervivencia es pensar en vida o salud, hambre y sed. Pero esto no es supervivencia, esto es tener que estar 100% del tiempo en no morirnos debido a estos factores. Y no son pocos, ni fáciles de manejar. Salud, como todos los videojuegos de supervivencia, hambre o proteínas, como la mayoría, sed o hidratación, también como la mayoría, y temperatura corporal. A diferencia que el resto, esto es muy importante ya que puede aumentar hasta en un 70% la probabilidad de muerte. Nivel de sangre nos indica, tenemos que manejar también la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, ya que esto es un factor muy importante, pero entra también dentro de salud.
azúcares. Este factor será muy complicado de manejar. Bueno, moral. Este dato es el más curioso, ya que será casi imposible saber cuándo aumentarlo o cuándo nos va a disminuir. Varía mucho este dato. Bueno, esto es todo el spoiler. Es el primer spoiler, por eso no hemos dado mucha información, pero hemos dado la información más vital para este proyecto. Así que nada, nos despedimos aquí ya en Game Computer y deseamos que tengan una buena Semana Santa. Y bueno, se pueden suscribir a cualquier red social que tenemos: YouTube, Twitter, Facebook o Instagram. Y bueno, como ya he comentado, feliz Semana Santa. Adiós. Y primer nuevo spoiler y primer será nuevo y primer spoiler. Anda, Dani, no se escucha nada. Anda, dame el micrófono porque es que si vamos a terminar antes. Y bienvenidos a un primer spoiler de un nuevo... No he dicho Game Computer, mira, lo tengo aquí en la camiseta y todo, mira, me lo recuerda la camiseta y ni lo digo. Bueno, mira, ya que estamos, mira, espérate, ya que estamos, mira, publicidad, mira. Game Computer, mira, Espérate. Hola, buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer. En el vídeo de hoy os quiero mostrar el primer spoiler de un nuevo proyecto y... de un nuevo proyecto, ¿no? Claro, un nuevo proyecto, claro, porque un proyecto es muy proyectoso. Proyecta muchas cosas, bueno, venga.